Y ahora vamos a invitar al doctor Jorge Gonet, experto en humedales de Wetlands International. Él nos va a hablar acerca de las experiencias de restauración en humedales altoandinos. Doctor Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Comienzo entonces a compartir la presentación. Bueno, luego de las flamantes exposiciones acerca sobre todo de mecanismos y herramientas de gestión, en esta exposición vamos a tratar ya técnicas de manejo de vegas y bofedales que han conformado parte de mi bagaje profesional desde el año 2004. Vamos a tratar entonces algunas técnicas de restauración, remediación y mejoramiento, algunas otras técnicas de regeneración, quiero dejar en claro la diferencia en este aspecto, y también algunas pautas de manejo de pastoreo que hemos desarrollado en los proyectos, con el monitoreo también de los efectos en estos manejos. Todos sabemos y acordamos de que vegas y bofedales son términos que se utilizan en diferentes regiones del mundo, pero entre todo el rango andino que va desde Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina, vegas, bofedales, oconales, ciénegos o mallines, como se denominan según la región, son tapices verdes dominados por graminoides, especies de plantas de la familia Poaceae, ciperáceas y juncáceas. Tienen elevada cobertura verde y alta productividad por su asociación con el agua. La diversidad funcional de los humedales como vegas y bofedales aportan heterogeneidad ambiental dentro de matrices de vegetación zonal que van desde desérticas, semiáridas hasta subhúmedas como en el centro de Perú. Tienen elevada productividad primaria, generan suelos orgánicos, almacenan carbono y también almacenan y regulan el agua, como expresaron los expositores anteriores, a la vez que todas estas características los convierten en mitigantes de los efectos de las oscilaciones climáticas. Antes de entrar en las técnicas que hemos ensayado a lo largo del rango andino, quiero dejar claro algunas características comunes de vegas y bofedales en este rango. Ocupan cabeceras de cuenca, como han mencionado, entre los 1.600 a 4.900 metros sobre el nivel del mar. A medida que se incrementa la latitud hacia el sur, esta altura disminuye significativamente. Tienen distribución aislada, forman como islas en una matriz, digamos, desértica o subhúmeda, pero tienen estos parches baja frecuencia en las nacientes de cuenca. Ocupan aproximadamente el 1 al 2%. Sin embargo, cuando hablamos de su productividad, esta relación incrementa rotundamente a conformar cerca del 20 al 30 o 40% de la productividad con respecto a la matriz de vegetación zonal circundante. Se caracterizan por tener elevada dominancia, apenas 2, 3 o 4 especies predominan y conforman la fisonomía dominante de estos tipos de humedales. Tienen alta cobertura verde, como ya lo dijimos, y estas comunidades de vegetales responden a gradientes de humedad y salinidad. Las experiencias de las que vamos ahora a conversar son desarrolladas en el amplio rango andino que van desde la puna subhúmeda en Perú, por ejemplo en Junín, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, en puna desértica, y en la puna semiárida de la provincia de Jujuy, Argentina. Todos estos sectores con una marcada estacionalidad estival de precipitaciones que provienen del Océano Atlántico, del anticiclón atlántico. También vamos a hablar algunos ensayos o experiencias desarrolladas en los Altos Andes centrales de San Juan, Argentina, pero con una predominancia más pacífica de precipitaciones invernales. Sabemos que los vegas y bofedales se manejan ancestralmente desde aproximadamente que se sabe la domesticación de los camélidos. Estos sectores, valorados como potreros con producción forrajera, son manejados desde que se han domesticado los camélidos. Se tiene data en registro arqueológico de hace 4.500 años.
En este caso, observamos algunos manejos tradicionales de las comunidades aymara del norte de Chile, donde se extraen champas para generar canales de distribución del agua y ellas mismas se implantan formando diques o aterrazados para detener los escurrimientos lineales regulares a conformar retenciones del agua, elevaciones del pelo del agua y una humectación lateral y promoviendo la infiltración. Es decir, resaltamos aquí que la unidad de manejo es la champa, no es una sola especie, sino que es un conjunto de especies que se manejan en porciones de suelo con la vegetación y sus raíces enmarañadas y de esta forma pueden reconstituirse estos humedales a partir de esta unidad de manejo. De hecho, el término champa proviene del quechua y significa maraña de plantas con suelo arraigado. Estas mismas experiencias de mejoramiento de ciénagos lo hemos desarrollado o compartido con la comunidad Colla Quechua Lagunilla del Farallón en Jujuy. En estas comunidades, ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se ha observado que estas prácticas eran realizadas antiguamente y se han ido suspendiendo los manejos, se han ido perdiendo con los cambios culturales. Sin embargo, la población más anciana son los que recuerdan este tipo de manejos y los ponen en valor. En el norte de Chile hemos desarrollado un programa de mejoramiento de humedales y optimización del uso del agua a través de la ONG Corporación Norte Grande, en cabeceras de varias cuencas importantes de la región de Tarapacá, en acuerdo con comunidades aymara, desarrollamos este programa desde el 2013 hasta la actualidad. Allí se conforman diagnósticos de los sectores en proceso de degradación, como en este caso, cortes de las fuentes de agua de alimentación, que son reprovistas o refuncionalizando canales, volvemos los caudales de la mano de los ganaderos hacia los sectores que estaban estresados por sequía. Este es otro ejemplo donde observamos una vega en proceso de degradación con mucha costra salina. Una vertiente que alimenta este bofedal se encuentra en baja de sus caudales por procesos de la tendencia climática de las últimas 3 o 4 décadas. Sin embargo, también aquí se han suspendido los manejos. Cuando llegamos a este sector en diciembre del 2013, encontramos esta gran costra salina, donde a partir de la extracción de champas en condiciones de problemas de supervivencia y son dispuestas para manejo del microrrelieve, distribuyendo el agua, formando diques y ampliando la superficie humectada con el mejoramiento en la dilución de sales y la productividad. Aquí, por ejemplo, se encuentran un par de contrastes respecto de la situación original en diciembre del 2013. El agua de las precipitaciones escurre por los microrrelieves, diques y canales de distribución mejorada del agua para llegar a situaciones mejores en la temporada húmeda siguiente y hasta la actualidad muchísimo más producción, infiltración y humectación del suelo en esta vega. Los ejemplos que mostré hasta el anterior, son ejemplos de mejoramiento, si se quiere, de restauración o de remediación in situ, es decir, en una vega propia en proceso de deterioro por distintas causas. En este caso, vamos a hablar de regeneración de humedales en obras de ingeniería, en este caso, en un proyecto minero que sus instalaciones sacrificaban sacrificaban ciertos sectores por las infraestructuras que necesitaba el proyecto minero. En este caso, el gobierno de San Juan, que autorizó este proyecto, y el sacrificio de 10 o 20 hectáreas, 20 a 25 hectáreas de vegas, solicitó o exigió que también se ensayaran experimentos de manejo de las vegas con el trasplante del material que se iba a sacrificar, iba a quedar sepultado, hacia canchas
que se pudieran regenerar sistemas de vega. Entonces, aquí a través de máquina cargadora, se cargó el material, se rescató en un camión, se hicieron innumerables cientos de traslados a distintos sectores, donde se encontraron canchas que cumplieran los requisitos de ser un sector vegable, si se quiere. Entonces, se planificó esta cancha, se dispusieron cordones de champas a nivel, las cuales luego, con un riego en manto o un riego de flujo irregular o a manto, se logró el verdeo de esta cancha excelente. En la primera temporada se logra una supervivencia de las champas, pero en las 12 temporadas subsecuentes realmente los cordones ensanchan hasta triplicar o duplicar su volumen. Los cordones de champa aquí son de Degeucia eminens, una especie de pasto de las vegas altoandinas muy común a todo lo largo del rango andino. Es un pasto que tolera desde zonas inundadas hasta zonas con más déficit hídrico. Pero una vez que se logran hacer estas pozas de agua artificial, en sectores más saturados de agua, se implantan estas especies de juncáceas en cojín compacto, en este caso Oxycloe andina, muy similar a Distichia muscoides de las zonas más altas de Perú. Sin embargo, veamos que esta planta es muy difícil de manejar por cuanto si quedan sectores muy inundados, esta planta muere por inundación, o si quedan sectores en las champas muy elevados respecto del pelo de agua, acumulan sales por alto déficit hídrico. Por supuesto que también juegan aquí un rol clave las variaciones en las precipitaciones de temporada a temporada que pueden promover mayor inundación o desecamiento. Aquí encontramos otro ejemplo interesante en la construcción de terraplenes de caminos y espaldones para la protección de estos caminos. Es que resulta que con los movimientos de suelo se han alcanzado horizontes húmedos, en este caso, que lograron verterse en superficie. No es una práctica aconsejable porque cada vez que se rompe un equilibrio dinámico hidrogeológico, posiblemente se impacten otros sectores. En este caso, se descubrió o se afloró este pequeño arroyo de 15 centímetros de ancho. Sin embargo, con la implantación de estas champas rescatadas y dispuestas transversalmente al sentido del flujo, se ha logrado que este arroyo de 15 centímetros de ancho luego tenga más de 20 metros de ancho a cada lado del camino, entre el espaldón y el camino, verdeando, produciendo y ya distribuyendo el agua en la humectación lateral y en la infiltración, con un buen rendimiento de plantas, tanto de los cordones como de las islotes en lugares más saturados. En este caso, en la imagen superior izquierda, a lo lejos, pudimos tomar una fotografía de esta cantera de extracción de áridos. En esta cantera también se llegó a horizontes húmedos, los cuales fueron rechampeados en cordones de champa, tratando de sujetar el agua y ampliar su rendimiento. Sin embargo, aquí, en un sustrato excesivamente ripioso y muy inestable por efecto de la cantera, las condiciones de prendimiento de las champas son un decir. Se trasladaron champas hacia sectores más bajos que posibilitaron su trabajo en invierno. Aquí, a partir de las champas, se separaron macollos, como decir las especies de ramas, o en los pastos, en estas herbáceas, y a través de su implante y cuidado intensivo en vivero, en cajones, se vuelven hacia el sector alto, se disponen canchas y allí se vuelven a su siembra, su implante. El partículo sobrelevado acumula sales por el déficit hídrico que hablábamos y a la vez estos hoyos
tienen una cobertura del viento, un pequeño lombote de suelo, de tierra, para proteger el viento dominante que las deseca, las puede desecar en pocas horas. Esto ha tenido bastante éxito, el mejor éxito lo ve uno cuando ve que la vida silvestre, en este caso unos guanacos, consumen estas plantas. En todas estas experiencias de regeneración que hemos hablado, vamos de sistemas más inmaduros, como los plantines implantados, hasta sistemas más maduros, como el manejo de champas o el manejo o gobierno del agua en superficie. Todos tienen limitaciones y potencialidades. Sin embargo, la regeneración de humedales en obras de ingeniería tienen también sus limitaciones, por cuanto cuando las comparamos con vegas o bofedales naturales de más de 10.000 años, con altísima estabilidad y que tienen tamaños de parches amplios de varias decenas de hectáreas, solo podemos o hemos alcanzado a contener parches menores a 5 hectáreas de baja estabilidad. Las acequias no son recomendables, que son flujos regulares, se recomiendan acá flujos más bien laminares o irregulares. Y a la vez tienen pocos años de producción. Son sistemas más inmaduros que tienen menor productividad a un sistema más maduro, y los servicios ecosistémicos, por supuesto, son mayores en las vegas añejas, maduras, que se pueden llegar a sacrificar. Entre las recomendaciones, entonces, es maximizar la conservación de regenerar, porque sabemos que la regeneración es limitada. Solo se recomienda sitios ya impactados y no compensa adecuadamente los sitios sacrificados de vegas milenarias. En casos de sacrificios de sectores, sí es recomendable rescatar suelo, el banco de semillas y la vegetación. Este tipo de rechampeos los hemos desarrollado en conjunto con las comunidades de alrededor del lago Chinchaycocha, en Junín. Las comunidades han respondido muy bien, implantando núcleos de champas en canchas que han mostrado de extracción de champas muy baja recuperación. Obsérvense en la imagen inferior derecha una champa intentando verdear o recolonizar un sector que también excede ahí con los carbonatos aflorantes, carbonatos de calcio en este sector de déficit hídrico y salinidad. Hemos promovido también con las comunidades de Junín la distribución del agua. En el caso, como se observa en la imagen superior, la vía del ferrocarril deja sectores sin un adecuado alcantarillado, corte de flujos, por lo cual el sector aguas arriba queda anegado con pérdida de áreas de forrajeo y el sector inferior totalmente seco. Se restituyeron canales desde el río Pistarragra, acá en la comunidad de Chuiro, regando el sector de aguas abajo del ferrocarril y promoviendo esta humectación y mayor producción. Aquí vemos un ejemplo desarrollado con los azudes que comentaba Eber Sosa en Guanacache, pero a una escala mucho menor, mucho más pequeña, donde a través de manejo del sedimento se trata de reducir la energía del agua en estas cárcavas de erosión, que ellas son un riesgo grande, y se puede sujetar el agua, promover la infiltración, como ve la mayor humectación aguas arriba de estos azudes en contraste claro con aguas abajo. Esto promueve también la infiltración, la humectación de los parches de vega. Aquí también un ejemplo en Laguna de los Pozuelos, en acciones en conjunta con los guardaparques de parques nacionales, tratando de con azudes detener los procesos de erosión graves que se ven y provocan esta bajada del nivel del agua y dejando toda esta situación de praderas de césped, de humedal, sin su riego o sin su humectación adecuada, las cuales con una serie de este tipo de azudes que van secuenciados cada 1 kilómetro aproximadamente, se provoca esta elevación del pelo de agua, mayor humectación e infiltración en el humedal con mejor producción y servicios ecosistémicos. Hemos desarrollado también, junto con ECOAN y con Wetland International y en la zona de Jujuy también,
usos más sustentables de los recursos, planes de manejo del pastoreo totalmente consensuados con las comunidades. Hemos desarrollado ensayos de clausura, donde se procede luego de la temporada de crecimiento a la cosecha, secado y al peso para la medición de la productividad y estimar una capacidad de carga razonable o más sustentable. Discutimos con las comunidades estrategias de rotación y descanso, exclusiones para la recuperación pasiva y unos cálculos adecuados de los equivalentes ganaderos que requieren o que pueden ser ingresados en estas pasturas. Por supuesto que para el cierre, toda actividad de manejo, pasivo o activo, manejos del pastoreo o regeneración o recuperación de bofedales, se considera que deben ser monitoreados. En este caso pongo un ejemplo de monitoreo a través de imágenes satelitales con el NDVI, pero también se recomiendan las transectas a campo para medir coberturas, riqueza de especies y composición. Se debe tener una adecuada selección de la situación control o testigo que no se maneje para ser monitoreada versus la situación manejada y de esta manera evitar las influencias climáticas. Deben ser monitoreadas las tendencias entre situación manejada versus tratamiento, control antes y después de comenzados los manejos, para tener un diseño óptimo del monitoreo. Eso es todo. Espero haber satisfecho vuestras expectativas y agradezco a la audiencia y por toda esta organización también de este foro. Les agradezco muchísimo y quedo atento a las preguntas.